y a su vez también el cuerpo completo del texto, que son 25 acápites o parágrafos, ¿no? Dentro de estos 25 acápites o parágrafos tenemos que tener en cuenta que está dividido en tres grandes ejes o tres grandes partes. La primera parte, que tiene que ver con el nacimiento de la tragedia propiamente dicho, donde va a haber una descripción por parte de Nietzsche del movimiento, del surgimiento y de las influencias que tienen las fuerzas tanto de lo apolíneo como de lo dionisiaco, y cómo el pueblo griego va a ir adaptándose a esas fuerzas, tomando esas fuerzas, esos impulsos de la naturaleza y volcándolos a través del arte, o utilizando el arte como herramienta, como mediación, para poder soportar el pesimismo y el sufrimiento de la existencia. Eso va por un lado. Con toda esta primera etapa, que podemos decir, del nacimiento de la tragedia, donde hay distintos tipos de arte: un arte apolíneo, un arte dionisiaco, un arte apolíneo de la armonía, de la cítara, del arte dórico, del arte plástico en sí, que tiene que ver con la arquitectura, con la pintura, con la música apolínea. Y después otro tipo de arte que viene con un impulso, con una fuerza éticamente vinculada a la desmesura, a la irrupción, a lo caótico, y que al mismo tiempo también forma parte de un modo nuevo de hacer arte, de un modo distinto de hacer arte, que no tiene que ver con esa armonía, con esa jovialidad, con esa serenidad griega, con esa palabra que habíamos hablado ya, que era Heiterkeit, que se traduce como serenidad, como jovialidad, que tiene que ver con la armonía, ¿no? Con la luz apolínea. Entonces, esta irrupción de lo dionisiaco va a obligar, en este cruce de fuerzas, va a obligar a que lo apolíneo, la fuerza apolínea, comience con la limitación de esos impulsos desmesurados. Entonces va a generarse una combinación de las distintas artes. Y esto va a describir Nietzsche, va a dar origen, va a dar nacimiento a la tragedia griega. Entonces toda esta descripción que hace Nietzsche está entre los parágrafos del 1 al 10. Después, una vez que se llega al punto máximo, a ese culmen del arte, que tiene que ver con la tragedia ática y con la comedia trágica nueva, va a decir: comienza un periodo al mismo tiempo de decadencia y de muerte de la tragedia. En esto que nosotros leamos ahí en el chat, que está la información que dice Niedergang und Tod der Tragödie. Y en este Niedergang justamente es como un camino hacia abajo, una caída, una decadencia, hasta incluso un Untergang, que tiene que ver con un ocaso de la tragedia, en el sentido de que también podemos pensar que más adelante Nietzsche va a hablar en el crepúsculo de los ídolos, justamente con este juego entre Niedergang de decadencia, de caída, y en este Untergang que tiene que ver con el ocaso, el crepúsculo. Y fijémonos que está también esta obra justamente de Richard Wagner, que tiene que ver dentro de lo que es la tetralogía del Anillo del Nibelungo. La última parte se titula El ocaso de los dioses, ¿no? Entonces hay todo un juego en la filosofía de Nietzsche con respecto ya a esta idea de nacimiento, de muerte y de renacimiento, que va a ser la última parte también del escrito, y tiene que ver con una mirada, porque también pensemos, ¿no? Este eje de las obras, que decir, bueno, este mismo movimiento, pensándolo así, este mismo movimiento de nacimiento, decadencia o muerte de la tragedia y renacimiento de la tragedia están sintetizados o están abordados
en Nietzsche en una misma obra, en El nacimiento de la tragedia, acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Después el propio Nietzsche, a medida que va avanzando con sus escritos y va avanzando con la madurez de sus pensamientos, va a decir, bueno, va a hablar de una aurora, ¿no? En el texto 1881, previo ya a la ciencia jovial, va a hablar de una aurora, va a hablar de un gran mediodía, donde justamente todo un montón de las sombras más largas aparecen ahí también, para combatirlas en ese gran mediodía, que es Así habló Zaratustra, que como hemos mencionado también en la clase anterior, podemos pensar en Zaratustra como una máscara de Dionisos, ¿no? Y después tenemos, entonces hablamos de aurora, hablamos de ese amanecer, de un mediodía que puede ser hacia los Zaratustra, y de una noche, de un ocaso, que es ese crepúsculo de los ídolos. Ahora bien, eso está desarrollado en 3 obras distintas, y acá lo vemos condensado también y desde una perspectiva y una influencia que tiene que ver con la metafísica de Schopenhauer y con la mirada estético-política de Wagner. Y bueno, finalmente esto de decadencia y muerte de la tragedia va a estar enfocado fuertemente a partir de la figura de Sócrates y también de Eurípides, sobre todo con la tragedia de Eurípides. Ahora hay que tener en cuenta que con Eurípides lo que sucede es que Nietzsche en ciertas ocasiones y en los textos previos, como hemos mencionado, sobre todo en la visión dionisíaca del mundo, previo al nacimiento de la tragedia, tiene una mirada un poco ambigua y contradictoria, si se quiere definir rápidamente la posición de Nietzsche con respecto a Eurípides, porque donde más rescatamos, por decirlo así, la máscara y la figura de Dionisos en el escenario, en la puesta en escena de la tragedia, y vemos y contemplamos esos cultos, esos ritos y esas figuras de lo que tiene que ver con el mundo dionisiaco, bueno, es las vacantes de Eurípides, pero al mismo tiempo eso que nos queda a nosotros como conexión, como acceso a la referencia que implica el mundo dionisiaco a partir de las tragedias griegas, dice, bueno, al mismo tiempo nos llega por la vía de Eurípides, donde Eurípides es la muestra de la decadencia y del derrumbe de lo más elevado, de lo más sublime que representa la tragedia. Igual nos vamos a ir adentrando en cada uno de estos puntos con algunas citas más puntuales dentro del texto para poder tratar de dilucidar mejor qué es lo que está narrando Nietzsche acá. Y la última parte es el renacimiento de la tragedia, que va de los puntos 16 a 25, es decir, el final, donde en este renacimiento de la tragedia dice, bueno, con la figura de Sócrates, esta decadencia, este uso de la dialéctica, de la ciencia, de la lógica, de la descripción por medio del uso de la palabra y del combate entre distintos personajes, entre distintos héroes trágicos, que ya no se miden por medio de la acción y del riesgo que toman y que asumen, sino que se miden en una tensión por medio del discurso y del lenguaje, de las posiciones lógicas que van a tomar, va a decir, bueno, hay algo nuevo, hay un nuevo modo de hacer arte que puede irrumpir con esta ciencia de la época. Va a decir, obviamente, 20-25 siglos después, hay que esperar ya de por sí a la época del Renacimiento, donde comienza en Florencia todo lo que tiene que ver con el mundo fiorentino de la ópera, y la visión de Wagner de decir, bueno, con el Renacimiento hay una suerte de recuperación de las distintas ramas artísticas, un auge del arte, una importancia del arte en el medio de la vida nuevamente. Cada una de estas distintas ramas artísticas comienza con una mejora y con un avance
con una profundización en lo que tiene que ver con los conocimientos, con el uso de la técnica, con la utilización de distintos elementos. Y va a decir, bueno, está bien, dice, eso es fantástico porque revive el arte, el arte vuelve a ser primordial en el orden de la vida de los seres humanos, pero el problema, va a decir Wagner, es que todas estas artes, estos estilos artísticos, están divididos, están separados, y el pintor difícilmente maneje a profundidad, no quiere decir que desconozca, pero quiere decir que quizás la pintura, el camino de la pintura, el trabajo sobre óleo sobre lienzo, avanza con determinadas técnicas y pierde cierto matiz, cierta característica con respecto a lo que se está trabajando en la arquitectura, con respecto a lo que se está trabajando en la escultura y demás. Salvo, obviamente, la característica de algunos artistas dotados de genio, como hemos hablado, que tienen ese don de la naturaleza de poder abarcar las distintas artes y poder llevar esas artes a puntos máximos, en los que ni siquiera la enseñanza, la escuela artística, la enseñanza y la transmisión de la técnica puede enseñar cómo lograr, no sé, uno entra en los museos vaticanos y puede apreciar el sector de las pinturas de Rafaelo o una escultura como la de Miguel Ángel y demás, y decir, bueno, de hecho, no saben esos artistas decir, bueno, no saben describir o no podían describir cuál es el proceso de formación o de creación de esa obra artística, sino que simplemente hubo una intuición natural, una fuerza que los impulsa a poder llevar a hacer las obras que hicieron, y con esta idea al mismo tiempo de sobrepasar los límites del arte, crear nuevos límites, y al mismo tiempo lo que hacen es que muchos otros artistas que no tenían ese acceso, que no tenían esa posibilidad, que no tenían esa visión, ese don, pueden visualizar esas obras de arte y pueden copiar, imitar, tomar en consideración. Entonces al mismo tiempo lo que hacen estos genios es crear escuela. ¿Qué es lo que pasa entonces en este mundo del Renacimiento con respecto a lo que Wagner va a influenciar en Nietzsche? Va a decir, bueno, la ópera moderna, la gente va, como dijimos en la clase anterior, va y concurre a la ópera, a ver la ópera como mero entretenimiento, como una suerte de descarga, de catarsis, en este sentido incluso medicinal, que proponía Aristóteles, pero dice, bueno, tiene que haber mucho más que esto. Entonces va a decir, hay que congregar a la comunidad y poder transmitirle también esto de una suerte de mensaje político, cuestión que tiene que ver con una influencia del romanticismo y sobre todo de Friedrich Schiller. Lo voy a copiar acá, de Schiller, y en esto que explica Schiller en las cartas sobre la educación estética del hombre, va a decir, bueno, está la vía de la opción moral y la vía de la opción estética. Hay que elegir la vía de la opción estética porque la verdad tiene que ver con la belleza, con lo bueno y con el bien. Y además con esta idea de la justicia y demás. Entonces, por medio de esas obras de arte, podemos tener una implicancia, una influencia en el aspecto moral, cultural de la sociedad. Entonces Wagner tiene en cuenta todo este conjunto de lo que va sucediendo y no crea una ópera más, sino algo que Nietzsche va a denominar como drama musical, y que en alemán va a denominar Nietzsche como drama musical, y que para Wagner va a ser
denominado como la obra de arte total. La obra de arte total wagneriana, que tiene que ver con una palabra en alemán que es la Gesamtkunstwerk. Se los voy a copiar acá para que lo tengan. Y esa obra de arte total wagneriana lo que va a tratar de recuperar, a diferencia de la ópera, que en la ópera moderna va a ser discutida, va a ser atacada por Nietzsche en este renacimiento de la tragedia, justamente va a decir, bueno, la ópera en ese mero entretenimiento, acá el drama musical es la representación de la obra de arte total, de esta Gesamtkunstwerk, donde hay una unidad de todas las distintas ramas artísticas. O sea, toda esa especialización, toda esa profundidad que adquirieron durante el Renacimiento y esta aparición incluso hasta de la ópera, va a decir, bueno, juntamos todo lo mejor de las distintas ramas artísticas y la ponemos nuevamente sobre el escenario, como sucedió en el siglo V a.C. en el mundo griego clásico. Entonces, incluso Wagner va a decir, bueno, para la proyección de las obras que él está planeando, que él está pensando, tiene una concepción primero, hasta incluso podemos decir, y entendido por Nietzsche, interpretado por Nietzsche como una visión dionisíaca de la música, en la cual, sobre todo, por ejemplo, el Anillo del Nibelungo, no quiero entrar en especificidades musicales, porque yo también tengo mis límites ahí, pero dice, bueno, es una ópera, un drama musical, esta tetralogía que comienza con una nota en mi bemol, que no es una nota completa, entonces ya de por sí hay una musicalidad que comienza en un principio, y lo que hace Wagner ahí, es decir, durante si no me equivoco, dura 16 horas la totalidad del Anillo del Nibelungo, de la representación, entonces se hacía en 4 días distintos la representación de esta tetralogía. Es decir, que en ningún momento acaba la música. Siempre hay una nota que está sonando y que se está manteniendo. Esa fluidez de la nota que comienza con un mi bemol y que cierra nuevamente con un mi bemol, a lo largo de toda la escenificación, de todo lo que va sucediendo a lo largo del drama musical, siempre se va manteniendo, como si pusiéramos, o que si pensáramos que hay un tiempo eterno que tiene un movimiento constante, y de esa eternidad, de ese movimiento, de esa fluidez, de ese océano que está ahí, que subyace y que pulsa, podemos decir que se van abriendo, que se van revelando, que se van manifestando distintas individualidades, distintos principios de individuación en el sentido fenoménico de Schopenhauer, ¿no? Toda esta teoría está, digamos, puesta al servicio del arte, o está abordada a partir del arte, y tiene todo este trasfondo filosófico, teórico, estético y político al mismo tiempo. Toda esta música que comienza y que no termina, que no se interrumpe hasta el que concluye con esta quema del fresno del árbol del mundo nórdico, ¿no? Con esta caída de los dioses y el retorno del anillo al agua, ¿no? A las profundidades, que como describe en el Anillo del Nibelungo Wagner, y que de hecho es todo un relato que lo retoma del Cantar de los Nibelungos, o sea que ya tiene que ver también con la leyenda, con el mito, que de alguna manera genera una identificación en lo que tiene que ver con el mundo alemán, con el mundo nórdico en general. Entonces eso de alguna manera congrega, porque eso ya se relataba de manera oral y la gente sabe de qué es lo que se está hablando. Y al mismo tiempo que tenemos esa música que fluye ahí, tenemos distintos instrumentos, tenemos distintos sonidos que van a ir apareciendo y que van generando identificación con distintos momentos, con distintas, por ejemplo, con el mar, con la naturaleza, con el bosque, con el cantar de los pájaros, con un lobo.
que el lobo puede identificarse con Wotan, el tema de la lanza, de un yelmo, de la capa, las valquirias. Cada elemento que conforma esa tetralogía contiene también una música, algo que va a denominarse y que inventa Wagner, que es el leitmotiv, que tiene que ver con distintas escalas musicales a partir de las cuales se va a identificar cada uno de estos personajes. Entonces estos leitmotiv van a ir apareciendo, se van a ir modificando según la circunstancia, pero estos leitmotiv son una suerte de desprendimiento que se desprende y vuelve a caer en ese sonar eterno que subyace como música y que sustenta. Y al mismo tiempo tenemos la escena con más cantidad de personajes. Pensemos que Wagner crea el teatro en Bayreuth y ahí en Bayreuth acondiciona todo el teatro para las óperas que él quiere. Esto de las luces, de apagar las luces, de poder poner más personajes en escena, de poder ir narrando, acompañando, modificar también el lugar de donde están ubicados los músicos, el coro, etcétera. Todo esto que de alguna manera da la entrada y va generando el movimiento para el cine moderno. Ya hay una suerte bastante importante de las modificaciones que fue introduciendo Wagner en la creación del drama musical, de la visión que tuvo para también lugares que faltaban, instrumentos que faltaban suplantar. También Wagner creó algunos instrumentos para poder también satisfacer las ideas que él tenía con respecto a esta influencia estético-política. Entonces, todo esto, toda esta implicancia del drama musical, de la obra de arte total y esta discusión frente a la ópera como mero entretenimiento, ocupa todo esto la tercera parte de la obra, que va del parágrafo o acápite 16 a 25, denominado como Renacimiento de la Tragedia. ¿Qué hay de trasfondo de esto? Entre nacimiento, muerte de la tragedia y renacimiento de la tragedia, intuyo que ahí lo que se está acoplando también es el mito de Dionisos, como hemos mencionado, donde Dionisos nace, es perseguido, muere y atado al muslo de Zeus renace, o también de cuidado del feto que hace Hermes, y cuidado también disfrazado a partir con una figura femenina por su abuela Rea. Dionisos vuelve a renacer y retorna desde Asia o desde el norte de África, según las distintas interpretaciones, retorna a Atenas y exige ser reconocido como un dios y recibir todos los honores como los dioses olímpicos, ¿no? Entonces, bien, a lo largo de nacimiento, de muerte de la tragedia y renacimiento de la tragedia, tenemos tres grandes ejes que tienen que ver con el arte, con la filosofía y con la ciencia. Dentro del arte, como hablábamos, está el proyecto estético-político de Wagner, y dentro de la filosofía, sobre todo, el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, en esto de lo fenoménico, de lo nouménico, que también retorna de Kant, que discute con Kant, que para Kant esa cosa en sí, que dijimos no se podía conocer, pero para Schopenhauer va a decir, bueno, hay un conocimiento que no es un conocimiento sensible, o no meramente sensible, sino que es un conocimiento intuitivo, que podemos intuir, que podemos acceder por medio de la intuición, y justamente, ¿no? Es intuitivo, pero no desligado de la sensibilidad, porque la música no es voluntad, sino que la música se asemeja en lo más parecido a la voluntad, es lo que nos permite ese acceso a la intuición de la voluntad, de ese Ua Aine, de ese uno primordial, pero la música no deja de ser arte, ¿no? En este sentido hace énfasis constantemente Nietzsche.
Y al mismo tiempo también la ciencia, porque en esta idea después que Nietzsche va a decir, bueno, parece que estoy escribiendo un libro de filología o que me estoy dedicando a hablar del nacimiento de la tragedia, pero termino, parece que estoy gestando, que estoy pariendo centauros. Una mezcolanza entre la escuela filológica del estudio de los textos antiguos del momento con un modo distinto, metafísico de hacer filosofía y con un estilo artístico que lejos estaba del mundo académico, de los estudios del mundo académico. Pensemos rápidamente que antes de la crítica del juicio de Kant hay ciertos estudios ya de arte, pero no estaban dentro del mundo académico propiamente dicho. De hecho, hay un texto de Alexander Gerard que se llama Un ensayo sobre el genio. Después tenemos un texto de Edmund Burke que tiene que ver sobre lo bello y lo sublime. Tenemos el texto de Kant donde retoma todas estas cuestiones. Y después ya encontramos, por ejemplo, un texto que se titula Filosofía del Arte, que es de Friedrich Schelling, ya una mezcla entre romanticismo e idealismo. Filosofía del Arte, que son lecciones que dio Schelling en la universidad, y después, bueno, están las lecciones de estética de Hegel, y comienza ya, una vez que Kant da el quiebre a hablar sobre el arte, ya comienza el idealismo y el romanticismo a hablar sobre arte. Dijimos que el eje fundamental o el concepto central del romanticismo es el problema del genio, y en Schopenhauer también esto está presente. Entonces, toda esta mezcla, toda esta distintas ideas están acá en El nacimiento de la tragedia. El tema de la ciencia, sobre todo que Nietzsche no se queda con su maestro Rilke y con la escuela de Winkelmann, sino que recurre a Schelling, recurre a los estudios de los hermanos Schlegel, recurre a Schiller y a Friedrich Kreutzer, que Friedrich Kreutzer tiene 3 textos, o un texto dividido en 3 tomos, que se llama Simbología y Mitología de los mundos de las civilizaciones más antiguas, pero bueno, es simbología y mitología. Y hay un tomo que directamente se centra en los griegos y sobre todo en el mito de Dionisos. Nietzsche no lo cita en El nacimiento de la tragedia, pero sí lo cita y aparece nombrado en el periodo de juventud, en fragmentos póstumos, en anotaciones. Ahí sí aparece Kreutzer nombrado, aparece Schelling nombrado, que son nombres que en El nacimiento de la tragedia, digamos que no le da lugar. ¿Por qué? Porque en definitiva quería resaltar que su maestro atemporal era Wagner, que Kant ayudó. Kant aparece nombrado y no aparece de manera despectiva, sino que dice, bueno, al final Kant nos mostró cuáles son los límites de la razón, ¿no? Pero que sin embargo tenemos el impulso que tenemos por sobrepasar esos límites, porque intuimos que hay otra cosa, va más allá. Es lo que nos muestra el personaje Fausto de Goethe, ¿no? Así que tenemos muchísimas figuras: Kreutzer, Schelling, Schlegel, Schiller, Rilke, Winkelmann, Schopenhauer. Entonces, bien, todo esto también aparece con estas interpretaciones de Kreutzer en Simbología y Mitología con respecto a Dioniso, en lo que va a nombrar, sobre todo en el... A ver si lo puedo... No, acá no me lo toma. En el acápite o parágrafo número 10 de El nacimiento de la tragedia, donde, haciendo una lectura muy sutil, podemos encontrar las 3 máscaras o transformaciones de Dioniso, que yo insisto que Dionisos representa la unidad, y esa unidad al mismo tiempo tiene distintos matices, distintas máscaras, que tiene que ver con el Dionisos sagreo, Dionisos Baco y Dionisos Iaco. Todas estas distintas máscaras
que no aparecen del todo nombradas en el nacimiento de la tragedia. Sí, en el parágrafo 10 podemos encontrar ciertas referencias. ¿Quién trabaja estas figuras propiamente dichas e influye a Nietzsche en este texto? Son dos obras, las dos últimas lecciones, podemos decir, o las lecciones finales casi, de Schelling, que son Filosofía de la Revelación y Filosofía de la Mitología. Estas son lecciones, no está traducido al español. Creo que Filosofía de la Revelación se encuentra el PDF de la introducción o de la primera parte, pero no está traducido completo ese texto. De hecho, de Filosofía de la Revelación, algo que es muy curioso también, que llega toda esta información en esto de Filosofía de la Revelación, porque nos interesa. Primero porque dijimos que el romanticismo hace una influencia o una analogía entre la figura de Cristo y la figura de Dionisos, ¿no? En esto de la muerte, de la idea de la resurrección, de la segunda venida, del Dios venidero, de esta idea de la vida, y al mismo tiempo también de la revelación, en el sentido de es un mensaje que viene a un pueblo que de alguna manera necesita hacer ese mensaje revelado para generar una idea de comunidad, de espíritu comunitario y de sacar, liberar, purgar, redimir al pueblo de ese sentimiento de desazón, de ese sentimiento de abandono, de ese nihilismo, de esa falta y carencia de sentido, y generar por medio de un acceso, de una revelación de lo infinito en la finitud de esas personas, poder transmitir un mensaje esperanzador de alguna manera, o que revele algo, un sentido, y que permita una suerte de conexión y de acceso de eso finito con lo infinito. De pensar que la finitud, esa aparición en términos schopenhauerianos, de decir, bueno, ese individuo, ese sujeto de individuación que se revela, que se manifiesta y que inevitablemente en su vida incluye la muerte, y que esa muerte es un retorno al uno primordial o a la voluntad, de alguna manera también es mostrar que no es un absurdo, sino que hay una idea superior, más elevada, y tiene que ver con esta idea de la religión revelada, ¿no? De que aquello que se revela, que dentro del culto y de los rituales a Dionisos, eso pertenecía, ese mensaje, eso cifrado, pertenecía a unos pocos. Por eso algunos conocían a Dionisos en tanto unidad, lo conocían en tanto máscaras, y se le hacía culto en tanto sagreo, se le hacía culto en tanto Baco, o se le hacía culto en tanto Iaco, según Eleusis, según Delfos, según Samotracia, una de las islas, o en el sur de Italia también. Había distintos cultos, eran distintas manifestaciones, distintos modos de revelarse del fenómeno, ¿no? De ese acceso que nosotros podíamos tener. Entonces, por eso Filosofía de la Revelación. Y después directamente dice, bueno, Filosofía de la Mitología, en tanto esto que yo estoy describiendo acá, y jugando en una relación de tensión entre la figura de Cristo y la figura de Dionisos. Bueno, hay que recurrir, hay que retomar los estudios mitológicos para poder analizar esta cuestión y esta implicancia y esta importancia de la vida por medio del lenguaje mitológico. Entonces es bastante interesante
como planteé, decía, bueno, lo que es curioso también al mismo tiempo que el que acude a lecciones sobre filosofía de la revelación de Schelling es Kierkegaard, Søren Kierkegaard, el filósofo danés, que va a las lecciones de filosofía de la revelación. Estas son de 1842-43, son las lecciones de filosofía de la revelación de Schelling, y en 1844 Kierkegaard publica el concepto de la angustia. Y justamente en ese concepto de la angustia desarrolla Kierkegaard, a partir de la caída del paraíso, como si fuera ese siglo de la edad de oro en el que no teníamos ningún tipo de carencia ni ninguna falta. Se cae de ese paraíso, hay una pérdida cualitativa del sentido del ser, y al mismo tiempo tenemos que aprender a convivir con una angustia, y esto nos lleva a una implicancia de decir, bueno, tenemos que aprender a valorar los instantes o el tiempo, la vivencia del tiempo, nuestra relación con la vivencia del tiempo que tenemos, para poder hacer de nuestras vidas, de nuestras experiencias de vida, una eternidad en el tiempo. Hacer no que sean instantes que nos devoran y que es un tiempo como una cuenta regresiva que todo el tiempo nos va desgastando, nos va consumiendo, sino poder hacer una inversión del tiempo en tanto tiempo de donación, y que el instante, el Augenblick, esa vivencia del instante, nos permita poder tener una conexión con la eternidad. Obviamente Kierkegaard esto lo va a pensar en términos de cristianismo y de un cristianismo obviamente con una influencia protestante, pero también con una mistificación que no responde a la idea, a las ideas bases del cristianismo, ¿no? A algo oficial. Lo mismo también esto lo discutía, lo conversaba con un profesor especialista en Dostoyevsky, autor también, escritor del siglo XIX, donde decimos, bueno, Dostoyevsky se concibe como un pensador, como un autor cristiano, pero hay que ver qué es ese cristianismo de Dostoyevsky. No tiene poco que ver con un cristianismo oficial en algún punto, y tiene que ver todo con esta experiencia de la vivencia del tiempo, en tanto es un instante, en tanto instante de donación, que en esta vivencia del tiempo puedo y me permito acceder en un instante que irrumpe mi experiencia de vida, mi modo de relacionarme con lo cotidiano, y accedo a lo que Nietzsche sería la visión dionisíaca del mundo, accedo a una eternidad en el tiempo. Porque ya Schelling describe, ¿no?, que el tiempo es en las cosas. El tiempo no es algo que está por fuera de las cosas. Kant, ya, esta es una discusión con Kant, con la crítica de la razón pura, donde dice, bueno, nosotros inevitablemente tenemos que proyectar tiempo en las cosas, un tiempo interior, tenemos que proyectar espacio en las cosas, porque si no, no podemos generar una representación de esas cosas fuera del tiempo ni fuera del espacio. Podemos representarnos un espacio sin cosas, pero no cosas sin un espacio, y no podemos representarnos las cosas fuera del tiempo. Y va a decir, no, bueno, no es que nosotros ponemos eso ahí. El tiempo es en las cosas. No es lo mismo, estos románticos nos van a señalar, y Nietzsche lo va a percibir muy bien, va a decir, bueno, finalmente es la vivencia del tiempo de cada uno como nosotros, en tanto seres humanos, en tanto personas, es un ritmo de tiempo, un tempo, un ritmo que tiene que ver también con esto de cómo se nos mide, ¿no?, esta pulsión entre también de la pulsión de la salud, de la enfermedad, de esta tensión que se genera, este tiempo en las cosas, diciendo, bueno, cómo nosotros en este movimiento de la physis, ¿no?, de nos desprendemos de esa unidad primordial y tenemos un transcurso de tiempo, pero somos un instante en lo que es la historia. Y aparte va a decir Nietzsche, ¿no?, somos esta casualidad,
Nacemos ahí quizás hasta por un error que surgimos en lo que es toda esta historia de tantos acontecimientos que han surgido. Y al mismo tiempo también va a decir, bueno, nosotros no desaparecemos, volvemos a desaparecer y el glaciar sigue ahí. Dice, vemos el tiempo de marcado en la corteza de un árbol, en el desgaste y la erosión de una ruina, de un acantilado, de un glaciar, de la caparazón de una tortuga. Todo, ¿no? Decir, bueno, cómo son marcas de vivencias y de experiencias del tiempo. Que decir, bueno, o sea, nosotros lo podemos proyectar y tratar de objetivizarlo de manera cronológica y tratar de medir todo con un reloj, pero ahí hay experiencias de tiempo que no podemos acceder midiéndolo con ese reloj, sino que hay algo que lo podemos captar, que lo podemos intuir a partir de esas experiencias del instante, que para Nietzsche va a ser ese acceso a la visión dionisiaca del mundo que nos va a permitir, que ha permitido al griego acceder por medio de la tragedia ática en esta mezcla del arte apolíneo con el dionisiaco, y que va a permitir también acceder a partir del drama musical wagneriano con las representaciones de Tristán e Isolda, hasta incluso del Anillo del Nibelungo, y ya después se va a desprender de estas cuestiones con la cantidad de elementos cristianos, va a decir, que contiene el Parsifal, ¿no? Que después va a causar ya una ruptura de alguna manera inevitable, aunque no se van a hablar Nietzsche y Wagner. Esa influencia wagneriana en Nietzsche va a continuar a lo largo de sus obras. Bien, hablábamos del tema de las traducciones y de ciertos problemas que tienen. Yo les mostraba al principio que, bueno, había un conflicto que puede darse en el nacimiento de la tragedia de pensar una mala traducción de Geburt por origen. Yo les mencionaba que estaba, bueno, esta la de Editorial Alianza, que habla de nacimiento de la tragedia, y esta otra editorial, que Libertador, habla de origen de la tragedia. Entonces acá ya se genera un problema bastante interesante entre origen o nacimiento. La palabra Geburt en realidad tiene que ver con nacimiento. De hecho, en el lenguaje coloquial alemán, Geburt es pregunta por nacimiento. El tema, incluso, lo que habla de origen, si bien hay podemos hablar de que hay un origen metafísico en el nacimiento de la tragedia, lo que nos está refiriendo, Ursprung es origen, lo que nos está tratando de hacer hincapié, o lo que está tratando de insistir Nietzsche con este título, pareciera ser que el nacimiento está dando suerte no a un origen en tanto origen metafísico, sino a un origen en tanto origen orgánico. Acá entonces decir, bueno, es esto, ¿no? Este movimiento que nosotros lo vamos a tratar de notar con una palabra bastante interesante que retomamos y recuperamos en filosofía también de los griegos, que tiene que ver con la idea de physis, con el desarrollo de la idea de la naturaleza, cuál es el movimiento de la naturaleza, la función de la naturaleza, y tiene que ver con esto. Origen es una mala traducción en el sentido de que perdemos esa implicancia orgánica que está queriendo dar Nietzsche. ¿Por qué? Porque dijimos la vez pasada que Dionisos tiene que ver con el concepto de vida en Nietzsche. Y en tanto vida, esta implicancia entre salud y enfermedad, entre nacimiento y muerte. Entonces ahí, vida, si pensamos a Dionisos como ese movimiento de la vida eterno, justamente, de la cual se van a ir desprendiendo distintos modos subjetivos de la vida, si lo traducimos por origen, ahí ya perdemos, y después, bueno, de hecho en el medio del texto también, porque este juego de Geburt continúa constantemente.
Porque de hecho si lo traducimos por origen de la tragedia, después perdemos esta idea de que Sócrates y Eurípides nos van a mostrar la decadencia y la muerte de la tragedia. Y también perdemos esta idea de Wiedergeburt, de renacimiento. Entonces, bueno, ahí eso es bastante interesante de poder diferenciar en el tema del problema de las traducciones. Entonces decíamos, bueno, si Dionisos tiene que ver con este nacimiento, con esta muerte y con este renacimiento, y tiene que ver con justamente todo el círculo que implica vida, y círculo que implica vida en tanto también tiene que ver con la doctrina del eterno retorno de lo mismo que se desarrolla en Zaratustra y que de alguna manera el juego de los animales, la serpiente, el águila, ya desde el comienzo, cuando comienza el descenso de Zaratustra, una copa que quiere vaciarse, ¿no? Que hay sufre de sobreabundancia, es una copa que quiere vaciarse y comienza ese camino de recorrido, va a decir, bueno, ese comienzo de descenso ya está acompañado por la visión de lo máximo, que es la circularidad que representa el águila atado con la serpiente o enroscada a la serpiente como amiga, en tanto es lo más sabio, lo más elevado y lo más orgulloso que hay sobre la tierra, esos instintos que representan esos animales y que dibujan círculos y que nos muestran esta circularidad y este mismo movimiento, y el camino de descenso, ese Untergang nuevamente, esa decadencia, ese descenso que empieza a generar Zaratustra en su caminar, que va penduleando de altos y bajos, vuelve a cerrar ese ciclo nuevamente junto con sus animales. Entonces ahí aparece la importancia de la vida, porque también tiene que ver la vida con la voluntad de poder, con el tema de la circularidad nuevamente, y esa doctrina del eterno retorno que acá en el nacimiento de la tragedia todavía no está desarrollado, sí ya comienza, podemos decir, a intuirlo, porque Nietzsche ha sido un gran lector y un apasionado por la filosofía de Heráclito. Entonces, bueno, estaba buscando algo. Entonces, ahí lo que nos permite pensarlo, al menos desde el nacimiento de la tragedia, es desde el concepto de physis. En tanto physis, traducido simplemente como naturaleza, implica una diferencia entre Zoé y Bios. Zoé tiene que ver con la vida de todos los seres vivos, y pensemos, si Zoé tiene que ver con la vida de todos los seres vivos, pensemos con esta eternidad que al mismo tiempo está representada en la tetralogía de Wagner por una música que subyace a todos los leitmotiv de los distintos personajes y acontecimientos que se van dando a lo largo de todas las horas que se va desarrollando esa película, esa tetralogía, ese drama musical, ese mar, ese océano que fluye eternamente. Pensemos también en el juego entre Wille und Welle. Wille, la voluntad, y Welle, la ola del océano. Ese juego que hacen los románticos. Esta eternidad en el tiempo tiene que ver con esta Zoé, la vida de todos los seres vivos. Es una vida que no concluye, es una vida constante. Ahora, de esta vida constante, de esta Zoé, hay que distinguir bios, que refiere a una vida concreta, que tiene que ver cuando hablamos de biografía, por ejemplo, ¿no? Esta bios o biología, un estudio de vidas concretas o de especies concretas determinadas, pero que Zoé tiene que ver con el tiempo de ser y el tiempo del alma, con lo eterno, que después retoman los neoplatónicos, con la vida eterna de un dios. Cuando se habla de la vida eterna de un dios, o de estas características de eternidad, se utiliza la palabra Zoé. Y Bios también habla de la vida futura, de la vida por venir, de esta biología, de esta biografía,
de esto biológico que de alguna manera también nos va determinando, pero esto es lo curioso también, que Zoé no se contrapone a Thanatos. Digamos, se contrapone a Thanatos, no incluye la muerte. Y Bios sí incluye a Thanatos. Bios, este ser vivo que se desprende de esa eternidad, de esa vida eterna, de eso dionisiaco, de esa unidad de lo dionisiaco, en tanto se desprende de ese mar, de esa ola, vuelve, de esa voluntad también que se desprende, esa voluntad de poder subjetiva que se desprende y vuelve a caer nuevamente, es una vida, es un bios que incluye Thanatos, que incluye muerte, pero que pertenece inevitablemente, es un volver, es un nacer que muere y que vuelve a renacer y que muestra este movimiento de la ola y de la voluntad de ese Dionisos que es la vida eterna. Fíjense, esta influencia y esta conexión también que van a insistir los románticos nuevamente del cristianismo y de los elementos cristianos, algo de lo que Nietzsche va a renegar sin más ya en su ensayo Autocrítica, en 1886, cuando lo retoma. Entonces eso es interesante también, ver ese movimiento de la naturaleza, la importancia que tiene la naturaleza, en tanto la fuerza primordial de la naturaleza es esa fuerza dionisiaca, es esa desmesura dionisiaca, que tiene que ver con ese movimiento de la Zoé, que tiene que ver con ese movimiento de la música que intenta interpretar Wagner a partir de esa voluntad de Schopenhauer y a partir de esa interpretación de lo eterno en el mundo o de su acceso a la eternidad. Y claro, si nosotros somos un desprendimiento de ese océano en tanto una ola que surge y que vuelve, ¿cómo no vamos a tener un sentimiento de anhelo? ¿Cómo no vamos a tener una suerte de nostalgia de creer que hemos pertenecido, que pertenecemos o que hemos caído de algo en lo que no nos faltaba nada? Por eso estos, tanto Kierkegaard del cristianismo, tanto Nietzsche criticando al romanticismo y su influencia cristiana, van a tratar de pensar esta cuestión desde distintos matices, pero la problemática ahí es la misma. Lo que le quiero dar acá es un listado de matices con el tema del problema del origen, solo para que lo sepan, se los menciono acá rápido, que bueno, Ursprung tiene que ver con el salto originario, como ser de la existencia, con la fuente, el comienzo, el principio, el origen. Springen es saltar, es el verbo de saltar, y Ursprung le da el salto. Sprung solo es salto y Ursprung es salto originario, ¿no? Que tiene que ver con origen. En Steun aparece también en el texto, que tiene que ver con surgimiento, aparición, formación, comienzo, y en la traducción de Alianza lo encontré como Génesis. En una parte. Herkunft tiene que ver con origen, pero siempre de procedencia y marcando lugares. Hinungea, de ir y venir. Algo tiene una procedencia, incluso en el uso de Font Adliga. Herkunft es, por ejemplo, de un linaje, de la nobleza de un linaje. Y bueno, Geburt, todo lo que hemos hablado de la matización que tiene de esta relación con lo uno primordial y con este aspecto de vida en Dionisos y de la voluntad. Ahora bien, quiero pasar directamente al texto. En estos minutos que nos queda, sí, nos queda bastante. Quiero pasar directamente al ensayo Autocrítica. El ensayo de Autocrítica pertenece a la edición de 1886 y acá es una mirada retrospectiva de Nietzsche con respecto a su primera obra. Tenemos que tomar con pinzas ciertas cuestiones que van a ir apareciendo, pero si hacemos una buena lectura y un bastante buen análisis del ensayo Autocrítica, podemos extraer toda la cantidad de elementos
que tiene la obra que Nietzsche pensó y que no pudo plasmar, y también la crítica del momento, cuál ha sido la perspectiva, la mirada de Nietzsche en ese momento y ya mirado de manera retrospectiva. El ensayo de autocrítica está dividido en 7 parágrafos, en 7 puntos. El primer punto menciona a Nietzsche que, bueno, él reconoce acá que el nacimiento de la tragedia fue un libro problemático. Acá le voy a compartir acá algunos puntos que tengo anotados. Así se los pueden copiar. Va a mencionar Nietzsche que el nacimiento de la tragedia fue un libro problemático en varios sentidos. Generó problemas en el ambiente, en el entorno académico, generó problemas también en el modo de la interpretación hasta el momento, es decir, todos los estudios, o la gran mayoría de los estudios que nosotros tenemos de Dionisos y de este mundo mitológico, se deben gracias a la gran problemática y al cambio de estudio que produjo Nietzsche en la escuela filológica en el momento de 1872. De hecho, también surge en un momento problemático, porque es el periodo de la guerra franco-alemana, donde Nietzsche ya empieza a pensar en cuál podría ser el tema de abordaje del nacimiento de la tragedia, definir ese tema, esa problemática, y Nietzsche acude ahí como enfermero y está poco tiempo también durante la guerra, porque si mal no recuerdo tenía un problema en la vista y tiene que retirarse, entonces participa poco de esta guerra franco-alemana. Entonces, bueno, ya es un momento problemático en el que surgen estos problemas, y también pensar sobre los griegos es un pensamiento de difícil acceso, va a decir. Y dice, no desembarazado aún de los signos de interrogación que había colocado junto a la presunta jovialidad, serenidad, esta Heiterkeit de los griegos, y junto al arte griego, la preocupación, acá lo que nos está marcando Nietzsche, que la preocupación de esta serenidad griega, de este mundo del arte apolíneo, es algo que lo preocupaba ya de su periodo de juventud, un periodo de juventud en el que Nietzsche se dedica a leer a Hölderlin, se dedica a leer a Schiller y a los románticos en general. Su abuelo era el que tenía una biblioteca y él accedía a los libros a partir de su abuelo. Y Hölderlin había sido el descubridor de ese sustrato oscuro del mundo, de este mundo prehomérico, preolímpico, caótico. Y a Nietzsche obviamente le fascinaba esa postura que tenía Hölderlin. Todo lo que hablamos hago un paréntesis acá, todo lo que hablamos de Schelling, del texto de filosofía de la revelación, filosofía de la mitología, de la influencia de Schiller y demás, acá el gran precursor de Schelling, de Hegel y del romanticismo en general es Hölderlin. Y eso que lo hace de un estilo de escritura que es la poesía. Pero toda esta descripción que nosotros vemos narrado en un texto como El nacimiento de la tragedia está en poemas, de alguna manera ya simbolizado de manera metafórica también en el trabajo y la obra de Hölderlin. Hay uno que se titula Pan y Vino, y ahí ya vemos esta mezcla y esta combinación entre la figura de Cristo, entre la importancia del cristianismo y esta figura de Dionisos. Después menciona, ¿no?, libro problemático, este pensamiento de difícil acceso que implican los griegos. Y acá
también se va a preguntar algo que enmarca toda la problemática del nacimiento de la tragedia. Dice, lo leo, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. En la música, música y tragedia, griegos y música de tragedia, griegos y la obra de arte del pesimismo, la especie más lograda de hombres sabidos hasta ahora, la más bella, la más envidiada, la que más seduce a vivir, los griegos. ¿Cómo? ¿Es que precisamente ellos tuvieron necesidad de la tragedia? Más aún, del arte. ¿Para qué el arte griego? Eso está en la página 32 ahí de la edición de Editorial Alianza. Y dice, bueno, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Hablamos, ¿no? Ya de la música, esa comunidad que tiene que generarse, este espíritu, esta comunidad de creyentes y de esa comunidad que de alguna manera va a sacralizar el espacio en el que van a estar involucrados, y esto lo genera la música, ¿no? El movimiento, la intromisión de la música en el cuerpo. Nietzsche tiene estas frases, ¿no? De dejemos el alma en paz y el cuerpo está de fiesta, y tiene que ver también con este baile, con esta danza, con esta preponderar la función del cuerpo por sobre el alma, una suerte de inversión, si se quiere, del platonismo, aunque la interpretación de Heidegger de transvaloración de los valores como una mera inversión del platonismo es discutible. Yo no lo acepto. Vamos de vuelta. Ya si lo pensamos así de esta perspectiva, tenemos en Parménides esta división entre el mundo de la verdad y el mundo de la nada, este ser y no ser, y esta opción por el mundo de la verdad, donde las cosas se mantienen de una manera eterna, y una postura como la de Heráclito, donde hay un ser en devenir. Dicho simplificadamente, esta combinación entre lo eterno, inmutable y verdadero pasa en Platón al mundo de las ideas, y el mundo de la copia de esas ideas pasa al ser en devenir en el mundo sensible. Dicho así muy rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Si el mundo verdadero, inmutable y ese mundo de las ideas es ese mundo eternamente que no cambia, ese mundo eterno que no cambia y que permanece, tiene que ver con la imagen del alma. En tanto el ser humano para Platón es antropología platónica, tiene que ver con una composición de cuerpo y alma. El alma es lo bello y el alma sufre esa cárcel en el cuerpo, ¿no? Y que tiene que ver justamente, ¿no? con los placeres, los instintos, todo eso tiene que ver con el auriga, que de alguna manera nos lleva a ir bajando en categorías, en grados, a otros animales, hasta objetos inanimados incluso, en esta teoría de Platón. Entonces el alma era lo bello, lo bueno, el bien, lo ideal. Y hay un cambio en el paradigma, en la visión y en la teoría de Nietzsche, de decir, bueno, en realidad lo que nos importa acá es el cuerpo, es poner el cuerpo, los pies sobre la tierra, estos pies que no sean pesados, sino que dancen, que bailen, bailar sobre la moral cristiana que se adjudica la idea de este alma y que nos somete y que nos mantiene prisioneros en este pesimismo, en este nihilismo sobre la tierra, prometiéndonos la vida en un más allá, en algo trascendente. Por eso dice, el mensaje de los sacerdotes son mensajes que envenenan. ¿Hay una voluntad de poder en el pastor? Sí, la hay, dice en la genealogía de la moral. Pero es una voluntad de poder que está resentida. Es un mal uso de la voluntad de poder. Es una voluntad de poder que reprime los instintos. Por algo después también Freud va a hablar en Malestar de la Cultura con el tema de la libido, de la pulsión de vida, la pulsión de muerte, y que necesariamente vivir en sociedad es una represión de nuestros instintos, y toda esa represión implica una suerte de deber ser o de obediencia, de un mandato cultural, de un
imperativo categórico kantiano que nos mantendría en una suerte de orden para poder vivir en sociedad y convivir con los otros. Es decir, bueno, Nietzsche, hay una inversión en este sentido de decir, no, bueno, no tiene que ver el alma, sino que lo que tenemos acá es el cuerpo, lo físico, lo estable, la vida es esta, hay que introducirle sentido, hay que generar sentido, hay que convertirnos en artistas de nuestra propia vida y convertir el mundo en una obra de arte, por decirlo de alguna manera. Y este ha sido el modo en cómo los griegos combatieron ese pesimismo. Por eso retoma o retorna a la cultura griega. Dice, los griegos vieron esta posibilidad, vieron este horror de la existencia, vieron esto oscuro, esto caótico, y pudieron haber creado dioses que estuvieran en un más allá, que no tuvieran implicancias inmediatas con los problemas que sufre el ser humano, y sin embargo los hicieron más cercanos con esta idea de los sufrimientos, de las envidias, de los egos, de la competencia, y de un montón de características y de rasgos humanos que se diferencian del Dios cristiano. Entonces, ahí va a decir, bueno, por medio del arte, por medio de la apropiación artística y del juego estético, pudieron superar ese pesimismo de la existencia. Ya lo mejor no es no haber nacido ni morir pronto, como dice el texto de Nacimiento a Tragedia por medio del mensaje del Sileno, sino dice, bueno, por medio del arte nos podemos regocijar y accedemos en tanto tiempo a esa otra eternidad, a esa otra vivencia del tiempo. Y esto nos lo produce el espíritu de la música, en tanto los rituales y todos los momentos de consagración que se generan en torno a los cultos dionisíacos, tienen como principal componente la música, el ditirambo dionisíaco, la música de tambor, el golpeteo de tambor, y ese golpe de alguna manera es lo que marca el ritmo, y en ese golpe también es un ritmo que tiene que ver con la pulsión, y que justamente dice, bueno, no hace falta una represión de los instintos, sino lo que tiene que haber no es una represión, sino una educación de esos instintos. ¿Qué es lo que pasa después? Esto en Zaratustra aparece bastante constantemente, en el sentido de decir, bueno, tenía perros salvajes en mis mazmorras, y cuando atravieso por todas estas instituciones de formación y de educación, por esto que más nos sentimos los seres humanos orgullosos, por esta formación cultural, al final nos dejan hecho un pajarito, que lo único que hace es poder cantar. Dice, bueno, ¿qué pasó con todos los otros instintos? Dice, ¿por qué no nos enseñaron realmente entonces a encauzar ese potencial y a educarlo y a poder de alguna manera encauzarlo para creaciones artísticas que nos generen más vitalidad en la vida, en lugar de reprimirlas y generar un ataque al arte y una mejor ubicación de la ciencia, y que la ciencia justamente no tenga nada que ver con esto instintivo, con esto artístico? Entonces dice, bueno, espíritu de la música, este golpe del tambor, del ditirambo dionisíaco en la música, música y tragedia, ya es una música vinculada con la esfera del arte apolíneo, de la escena, de la arquitectura, de la pintura. Griegos y música de tragedia se sirven de la música de esta tragedia para poder combatir ese pesimismo que los griegos, según Nietzsche, muy bien lo vieron. Y bueno, esta envidia, es decir, también al mismo tiempo tuvieron necesidad de la tragedia, porque si no iban a quedar atados, en este sentido, atados a la armonía y a la mesura apolínea, pero siempre anhelando y percibiendo que hay otra cosa detrás de ese velo de Maya. Y al mismo tiempo también
que algo sucedió durante toda la época de la Edad Media, con ese renacimiento de las artes en Florencia, y que lleva a culminar de alguna manera, desde la perspectiva de Nietzsche, a el drama musical wagneriano, donde, ¿por qué hay una envidia? ¿Por qué hay una vuelta de decir, bueno, tenemos que combatir tenemos necesidad también de retornar a los griegos, porque este nihilismo, este más inhóspito, este pavoroso, peligroso de todos los huéspedes, lo tenemos acá ante la puerta y nos está abrazando, dice Nietzsche. Entonces todo este material está ya acá en el ensayo de autocrítica, y continúa, dice, ¿cuál es el valor de la existencia? ¿Es el pesimismo necesariamente signo de declive, de ruina, de fracaso, de instintos fatigados y debilitados? ¿Existe un pesimismo de la fortaleza? Pesimismo, arte y fortaleza. Entonces, en esta valoración que hace Nietzsche sobre el cuerpo, en lugar de hacer una valoración del alma, lo que va a decir Heidegger al atacar a Nietzsche, va a decir, bueno, finalmente lo que hace Nietzsche es una inversión del platonismo, continúa estando dentro del mundo de la metafísica. Esta transvaloración de los valores es una inversión de la escala de valores. Donde ponemos el alma, Nietzsche pone el cuerpo. Es, bueno, ojo, ahí las intenciones de Heidegger son introducir a Nietzsche dentro de lo que él llama el olvido del ser, la historia de un olvido del ser, una historia de la filosofía en tanto metafísica, y de una confusión o de un malentendido de el ser con lo ente. Porque para Heidegger, en esta idea de inversión de los valores, hay una suerte de confusión metafísica en el que el ser para Nietzsche va a ser la voluntad de poder. Y que Heidegger dice, bueno, esa voluntad de poder en Nietzsche es una voluntad de dominio de la tierra. Pero bueno, es todo un mundo aparte ahí que Nietzsche leyó Heidegger también. Con respecto a la modificación de los textos de la hermana de Nietzsche, del tema del nacionalsocialismo durante la época del 30 en adelante, etc. Pero bueno, si en algún momento leen o escuchan de que esa inversión o transvaloración de los valores de Nietzsche es una mera inversión del platonismo, ahí hay que dudar porque tiene otros matices. Y justamente viene acá, porque la pregunta de Nietzsche ya en el 86 es, ¿cuál es el valor de la existencia? La pregunta por el valor es una pregunta de decir, bueno, si nosotros somos los que tenemos que introducir sentido y nosotros nos convertimos en artistas de nuestra propia vida y tenemos que convertir al mundo en una obra de arte y expandir el ámbito del arte, y no solamente en el mundo artístico, sino en el mundo en general, convertirlo en una gran obra de arte, y decir, bueno, nosotros en tanto artistas somos los que ponemos el valor a las cosas. Nosotros elegimos dónde yace el valor de la verdad de las cosas. O cuánto valor le otorgamos a la mentira, a las mentiras, a las ficciones, para poder instaurarlas como verdad. Hay algo muy curioso también en el sentido que después Sloterdijk, Slavoj Žižek van a retomar, pensando a Nietzsche y pensando también ya con otras influencias de Hegel, de Marx y demás, el sentido de si como un cambio de la hipocresía al cinismo. Y cómo esto aparece mucho en el tema de los medios de comunicación, en las redes sociales, en la política, en distintos ámbitos de la vida misma. Como decir, bueno, ya
el uso del lenguaje, es decir, bueno, para Nietzsche, en esta época del 86, en esto de dónde reside el valor de la existencia, dónde ponemos nosotros el enfoque del valor, es decir, bueno, no hay verdad. Ya no va a haber una postura de que hay una voluntad del mundo originaria del cual todo se despliega, sino va a decir, bueno, hay máscaras, hay ficciones, y estas ficciones que nosotros creamos, estas representaciones, nos ponemos máscaras y los que nos tienen que ayudar es a incrementar nuestra salud, a incrementar nuestra vitalidad, nuestro desempeño y nuestro desarrollo en la vida. Entonces, ojo, donde elegimos que está este poder y este valor de la existencia, este valor de la verdad, ¿dónde reside? Entonces, con este tema, como lo van a pensar hoy día, incluso porque Sloterdijk y Zizek son filósofos contemporáneos, va a decir, bueno, ya ha caído tanto ese valor, ha disminuido tanto ese valor de la existencia, ese valor de las cosas, ese valor de la verdad, que ya ni siquiera aquello que nos debe comunicar, aquello que está instaurado, que tiene la posibilidad de dar un mensaje, ya ni siquiera se ocupa de ser hipócrita, sino que son cínicos. O sea, nos dicen las cosas que piensan, lo que hacen y lo hacen y no les interesa. Y además nosotros como público asumimos que es mentira y lo seguimos consumiendo igual. Y todo esto tiene que ver ya incluso con un texto que escribe Nietzsche, seguido al nacimiento de la tragedia, que tiene que ver sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es algo que ya va más allá de las meras instauraciones morales. Y cómo este valor de la existencia, según donde nosotros podamos ubicarlo, cómo podamos vivir con esos valores, con esas ficciones útiles, podemos combatir o no el pesimismo, podemos combatir o no el nihilismo que nos rodea. Esto de el signo del declive, del sufrimiento, de la ruina, del fracaso, de la fatiga, del debilitamiento. ¿Por qué? ¿Qué va a decir Nietzsche? En el análisis, cuando nosotros retomamos con estas figuras del camello, del león, del niño, en esta idea de que el desierto está creciendo, el desierto crece, este desierto del nihilismo, este desierto del pesimismo, este desierto de la ruina, del fracaso, de la desmotivación, de la fatiga, de este espíritu de la pesadez que nos hunde y que dice, bueno, ¿para qué me voy a esforzar y seguir tratando de lograr mis objetivos y lograr mis metas si no tiene sentido, no veo ningún horizonte, ninguna salida? Va a decir, bueno, justamente este sentimiento de nihilismo, esta carencia de sentido, esta ausencia de nihilismo, de nada, de nihil, nos lleva a decir en Nietzsche, el desierto crece, sí, está bien. El camello, el obedecer, es una etapa necesaria. Atravesar el desierto es una etapa necesaria. O afrontar el desierto es una etapa necesaria. Afrontar el nihilismo es inevitable. Estamos inmersos en el nihilismo, pero esto no quiere decir que nos tengamos que conformar con eso. Dice, justamente, como hablábamos al principio de la primera clase, si Nietzsche le agradece más a esos años de enfermedad que a los años de salud, porque esos años de enfermedad son los que lo ayudan a imponerse y a luchar y justamente a mejorar, y a esos enemigos son los que lo llevan a elevarlo, en ese espíritu, en ese carácter, en esa aristocracia en Nietzsche, es una aristocracia no en el sentido social, sino en una aristocracia de espíritu, una aristocracia de un espíritu que sabe anteponerse ante esos peligros, ante esos riesgos, ante ese pesimismo. Los griegos lo hicieron con el arte. Él considera en el 1872 que Wagner lo hace a través del drama musical, con un nuevo mensaje. Nuevamente después Nietzsche lo va a hacer por medio de su obra Así habló Zaratustra, de sus intentos de composiciones de piano, de sus relaciones y un intento de conformar una comunidad de espíritus libres en Villa Rubinacci, en Italia.
Entonces, ojo, si bueno, ese pesimismo de la existencia es una etapa necesaria, pero no última, que hay que afrontar de alguna manera e intentar superar. Entonces él vuelve en esta retrospectiva a hablar de pesimismo, de arte y de fortaleza. ¿Existe un pesimismo de la fortaleza? Sí, asumo este pesimismo, pero no me conformo con eso. Lo reconozco y aplico el arte, aplico un arte que me genere vitalidad y anteponerse ante eso y continuar con esas transformaciones del espíritu. Si les parece, dejamos acá y abrimos unos 5 minutitos que nos quedan para alguna pregunta, devolución, sugerencia. Y después ya continuaremos entonces con el análisis que ya no, estamos de lleno en la obra de Nacimiento de la Tragedia. Hola Ana, buenas noches.